Ahora con distancias. En primer lugar, vamos a ver distancia entre dos puntos. Si yo tengo el punto A, que es x1 y 1, y el punto B, que es x2 y 2, y lo que quiero hacer es calcular la distancia del punto A al punto B. Fíjense, en el gráfico podemos ver que, bueno, este es el eje X, este es el eje Y, esta componente es x1 y esta y1, esta componente es x2 y esta es y sub 2. Entonces fíjense, cuando yo marco las componentes, algo que podemos ver es que queda determinado, si yo prolongo esta recta, queda determinado allí un triángulo rectángulo. Es claro que es rectángulo porque esta es paralela al eje Y, esta es paralela al eje X y los dos ejes son ortogonales, son perpendiculares. Bueno, fíjense, si es un triángulo rectángulo, vale el teorema de Pitágoras. Yo lo que quiero encontrar es cuál es la distancia del punto A al punto B. O sea, esto es lo que quiero encontrar, la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Este lado, fíjense, si todo esto es y sub 2 y esto es y sub 1, este segmento entonces va a ser y2 menos, le resto este pedacito, menos y1. Este segmento es y sub 2 menos y sub 1. Y este segmento, fíjense, si todo este segmento mide x2 y este pedacito mide x1, entonces este segmento va a ser todo x2 menos lo que mide este segmentito que es x1. Así que es x2 menos x1. Dijimos que es un triángulo rectángulo, entonces vale el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos, que dijimos que un cateto es x2 menos x1 y otro cateto es y sub 2 menos y sub 1, de donde sacamos que la distancia de A a B entonces es este cuadrado pasa al otro miembro como raíz y es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Entonces, lo que acabamos de decir es que la distancia entre dos puntos, P0 que tiene componentes x0 y 0 y P sub 1 que tiene componentes x1 y 1, la distancia de P0 a P1 es igual a la raíz cuadrada, para que lo memoricen fácilmente, de la suma de los cuadrados de las diferencias entre las componentes, la componente x1 menos x0 y la componente y1 menos y0. Vamos a calcular la distancia entre estos dos puntos que les doy acá. Lo que voy a hacer es llamar a este x0 y este y0, a este x1 y a este y sub 1. Entonces nada más es reemplazar estos valores en la fórmula que tenemos. La distancia de P a Q entonces va a ser la raíz cuadrada de x1 menos x0, o sea sería 6 menos 2, pero menos menos cambia más, más el cuadrado de y sub 1 menos y0, o sea menos 1 menos 3. Esto es la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Esto nos da 64 más 16, la raíz de 80, que lo puedo dejar ahí, o es aproximadamente, con una calculadora, 8,94. Este es el valor exacto, este es el valor aproximado con la calculadora. Fíjense,
lo hice con el GeoGebra. Con el GeoGebra pueden, se los voy a acercar un poquito. Con el GeoGebra pueden marcar el punto A, marcar el punto B, y con el comando distancia entre dos puntos marcan, una vez que teníamos los puntos A y B, marcan distancia entre A y B y les va a dar el valor. Es la medida de este segmento. Si lo hicieran a mano, tomando 1 centímetro en ambos ejes, esto cuando lo miden con una regla tendría que medir 8,9 aproximadamente. Vamos a ver un poquitito más complejo la distancia de un punto a una recta. Fíjense, para calcular la distancia de un punto a una recta, vamos a hacerlo en general. Busco una hoja en blanco, pensé que había abajo. Vamos a hacerlo en general y después lo hacemos con ese ejemplo. Si yo tengo un punto P cualquiera y una recta que llamamos R. Fíjense, ¿cómo hago para encontrar cuál es la distancia de este punto P a esta recta R? Hay que tener en claro qué cosa es la distancia. Yo para ir, supónganse que esta es una ruta y esta es mi casa. Si yo pregunto cuál es la distancia de mi casa a la ruta, y a nadie se le ocurriría hacer este caminito y medir ese camino. La distancia es justamente la medida del camino más corto que hay para llegar de este punto a la recta R. Para eso lo que vamos a hacer es ir por la perpendicular. Entonces, fíjense, tendría que tomar cuánto mide esta distancia. Esa es la distancia del punto P al punto R. Tendría que tomar cuánto mide ese segmento. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, conozco el punto P y conozco la recta R. Lo primero que voy a hacer es encontrar una perpendicular a la recta R. El primer paso, voy a decir, busco una recta que sea perpendicular a la recta R y que pase por P. Acuérdense que para que sea perpendicular voy a tener que tomar la pendiente de la recta R, dar la vuelta y cambiarla de signo. O sea, invertirla y simetrizarla. Y lo que voy a usar como conozco la pendiente y conozco un punto, voy a usar la fórmula de la recta, la ecuación de la recta que pasa por un punto y tiene pendiente conocida. Una vez que encuentro esta recta, la voy a llamar recta L, fíjense, podríamos encontrar este punto que lo voy a llamar Q. El segundo paso, calculo el punto Q. ¿Cómo hago para encontrar el punto Q? Y es la intersección entre las rectas R y L. Es el punto donde se cortan la recta R con la recta L. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Bueno, resuelvo el sistema que queda formado por la recta R y por la recta L. Una vez que tengo este punto Q, entonces ahora sí, el tercer y último paso, la distancia que hay del punto a la recta, fíjense que se reduce a calcular la distancia que hay del punto al punto Q. La distancia del punto P a esta recta R, y dijimos que era medir este segmento, pero este segmento es el segmento PQ. Bien, vamos a hacerlo ahora con un ejemplo. Dice, calcular la distancia de un punto a una recta. Me dan el punto P, conozco el punto P que tiene componentes 1 y 3, y me dan la recta R que es, vamos a despejarla, 2x más 1 igual a 3y, o sea que y es igual a 2/3 x más 1/3. Esta recta y este punto son los datos que tenemos. Bien, dijimos, lo primero que voy a hacer es busco una recta que yo recién le llamé L, que sea perpendicular a la recta R y pase por P.
Si es perpendicular a R, fíjense, nuestra recta R tiene pendiente 2/3. Entonces, la pendiente que yo voy a considerar aquí es este número dado vuelta y cambio de signo, menos 3/2, porque recuerden que busco una perpendicular. Y tiene que pasar por el punto 1, 3. La ecuación de la recta con pendiente conocida y punto conocido era y menos y sub 0 igual a m por x menos x0. Y ahora es nada más que reemplazar en esta formulita. Va a ser y menos, este es nuestro x0 y este es nuestro y0. Así que y menos 3 es igual a la pendiente, que es menos 3/2, por x menos 1. Bueno, y ahora con cuentitas. Y menos 3, acá aplico propiedad distributiva, es igual a menos 3/2 x, menos por menos más 3/2. O sea que la recta L que estaba buscando va a ser menos 3/2 x más 3/2 más 3, así que más 9/2. Esta que encontré es la recta L. Ahora fíjense, lo que tenían que hacer en el segundo paso era busco la intersección entre las rectas R y L. Nuestra recta R era 2/3 x más 1/3 igual a y. Y nuestra recta L es menos 3/2 x más 9/2. Menos 3/2 x más 9/2. Bien, tengo que encontrar la intersección entre esas dos rectas, que les dije es resolver el sistema que queda formado por ellos dos. Fíjense que acá en ambas tenemos despejada la letra i, así que podríamos usar el método de igualación. Como esta i es igual a esta i, toda esta expresión es igual a toda esta. O sea, 2/3 x más 1/3 es igual a menos 3/2 x más 9/2. Y ahora hacemos cuentitas, es despejar x. 2/3 x más 3/2 x es igual a 9/2 menos 1/3. Bien, si hacemos cuentas, acá como un denominador 6, divido 3, 2 por 2, 4, más 3 por 3, 9. En este miembro, 6 dividido 2, 3 por 9, 27, menos 2. Los 6 los podemos eliminar y nos queda que x es igual a 25 sobre 13. Reemplazando en cualquiera de las dos, encuentro que y es igual a 2/3 por 25 sobre 13 más 1/3. O sea que y es igual a 50 sobre 39 más 1/3, que es 13 sobre 39. Así que y es igual a 63 sobre 39. Entonces el punto Q que encontramos es 25 sobre 13, la primera componente, y 63 sobre 39, la segunda componente. Último paso que nos está faltando es, habíamos dicho, repasemos. Primero encontramos la recta L, después encontramos el punto Q, que es la intersección de las dos rectas, y ahora nada más queda calcular la distancia de P a Q. La distancia, tercer paso, del punto P al punto Q es igual a, vamos a copiarnos por acá quién era nuestro P era 1, 3. El punto P era 1, 3. O sea, este es nuestro x0 y 0, y este es nuestro x1 y 1. Recuerden que la fórmula era la raíz cuadrada de i1 menos i0 al cuadrado más
x1 menos x0 al cuadrado. Fíjense que adrede acá puse otro orden. Antes la fórmula tenía primero las x y después las y. Como es una suma, en realidad no importa el orden que tome. O sea, que esto es igual a ¿qué? La raíz cuadrada de y1 es 63,39 menos y0, que es 3, todo al cuadrado, más x1, que es 25 sobre 13, menos 1, todo al cuadrado. Si hacemos esa cuenta con calculadora, nos da 1,66 aproximadamente. Bien, fíjense. Aquí la tengo hecha con GeoGebra, que fue lo que hice. Marqué primero el punto A, que es el 1, 3, luego ingresé en el recuadro de entrada, acá se los recorté, la fórmula que teníamos, 2x menos 3 igual a 1, y me paro con distancia de punto a recta, tomo el punto A y la recta, y acá figura la distancia igual a 1,66. Nuevamente, si lo hicieran a escala con regla, donde esto midiera 1 centímetro, cuando tomo la perpendicular y lo mido con una regla, debería medir aproximadamente 1,6. Vamos ahora a calcular la distancia entre dos rectas, pero que son paralelas. Fíjense, yo directamente acá ya se los dibujé con el GeoGebra. Tengo que calcular la distancia entre esta recta R y esta recta S, y cuando las dibujo en el GeoGebra veo que son perpendiculares. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular la distancia entre dos rectas que son perpendiculares? Fíjense, los pasos que vamos a seguir son los siguientes. Voy a dibujarme dos rectas que sean perpendiculares. Esta es la recta P y esta es la recta R. Fíjense, tengo dos rectas, paralelas. Dos rectas que son paralelas. Quiero encontrar la distancia que hay entre ellas dos. Bueno, para eso fíjense, el procedimiento que voy a hacer es el siguiente. Voy a primero determinar un punto cualquiera en una de ellas. Supónganse que determino este punto, que sea el punto A. Ahora vamos a ver cómo hacerlo, pero primero hagamos el análisis gráfico. Una vez que tengo el punto A, voy a trazar una perpendicular a la recta P que pase por el punto A. Obviamente, si es perpendicular a P, también lo será a R. Entonces, primero tomo un punto en cualquiera de las rectas. En nuestro caso lo tomé en la recta P y es el punto A. El segundo paso que hice es busco una recta que sea perpendicular a cualquiera de ellas dos, a P, y que pase por el punto A. A ver, ahora ya tengo esta recta, vamos a llamarla recta M. La recta M es perpendicular a P y pasa por A. El tercer paso que voy a hacer, fíjense, voy a calcular quién es este punto. Llamémoslo B. Bueno, pero ese punto, ¿cómo lo calculo? Y es la intersección entre la recta M que recién encontramos con la recta R. Entonces busco el punto B, que es la intersección de las rectas R y M. Y por último, la distancia que hay de la recta P a la recta R simplemente es calcular la medida de este segmento. Entonces va a ser la distancia que hay de A a B. Bien.
Bueno, comencemos a hacer nuestro ejemplo. Acá me piden calcular la distancia y tengo la recta R, que es, ya la voy a empezar a espejar, 2x menos 5 igual a 3y, o sea, 2 tercios de x menos 5 tercios es igual a y, y las rectas S, que es 2x más 8 igual a menos 3y, de donde saco que y es igual a menos 2 tercios x menos 8 tercios. Bien, esas son las dos rectas que tenemos. Dijimos, si yo tengo dos rectas, lo primero que hago es tomo un punto en una de ellas. Vamos a llamarlo A y la voy a tomar en la recta R. ¿Qué es lo que hacemos? Para encontrar un punto que pertenezca a esta recta, le doy cualquier valor a x. Qué sé yo, si x, por ejemplo, si fuera, tomo x igual a 1, me va a quedar que y es menos 2 tercios por 1 más 5 tercios, que me queda 1. Entonces el punto A es el 1, 1. Lo segundo que hacíamos, dijimos, una vez que teníamos un punto, ahora busco una recta que yo había llamado M, tal que esta recta tiene que ser perpendicular a R y pase por el punto A que encontramos recién, que era el 1, 1. Si tiene que ser perpendicular a R, fíjense, R tenía pendiente menos 2 tercios. Una perpendicular va a tener pendiente dada vuelta y cambiada de signo, así que 3 medios. La ecuación de la recta que me permite encontrar una recta conocidos la pendiente y un punto era y menos y0 igual a m por x menos x0. Bien, y simplemente reemplacemos. Es y menos, nuestro y0 es 1, es igual a 3 medios por x menos x0, que es 1. Aplico distributiva y despejo y me queda 3 medios x menos 3 medios más 1 menos 1 medio. Esta recta que acabamos de encontrar es la recta M. Bien, guarda que llamé M a la recta y M a la pendiente. Es claro que no es la misma M. Vamos a ponerle M' a esta, si no la mezclamos. Bien, ¿qué es lo tercero que tengo que hacer? Una vez que teníamos la recta M, decíamos, una vez que tenía la recta M, ahora busco el punto donde se cruza M con R y lo llamé B. Entonces, lo tercero que voy a hacer es busco el punto B, que sale de hacer la intersección entre la recta M intersectada la recta R. Resolver esta intersección es resolver el sistema que queda formado por ellos dos. La recta M, que es y igual 3 medios x menos 1 tercio, y la recta R, que es y igual menos 2 tercios de x más 5 tercios. Otra vez, como y es igual a y, las igualo y me queda que 3 medios x menos 1 tercio es igual a menos 2 tercios x más 5 tercios. 5 tercios más 1 tercio son 6 tercios, que es 2. Y junto a las x, 3 medios x más 2 tercios x, como el denominador 6, 9 más 4x es igual a 2, de donde saco que x es igual a 12 treceavos.
Una vez que tengo x, en cualquiera de las dos encuentro el valor de y. Reemplazo en la primera. 3 medios por 12 treceavos menos 1/3. 36, podemos simplificar, 1 y 6, y me queda entonces 18 sobre 13 menos 1/3. 54 menos 13. Así que y es igual a 54 menos 13, que es 41 sobre 39. Entonces, el punto B, lo acabamos de encontrar, es 12 sobre 13, 41 sobre 39. Fíjense, habíamos dicho que calcular la distancia entonces entre las rectas R y S se reducía a calcular la distancia entre los puntos A y B. O sea, esto es la raíz cuadrada de 12 treceavos menos 1 al cuadrado más 41 sobre 39 menos 1 al cuadrado. Esto es, lo tenemos calculado, 3,61, aproximadamente 3,61. Lo calculan con calculadora. Fíjense, yo ya se los había graficado. En GeoGebra uno ingresa las dos ecuaciones y luego calcula con el operador distancia entre dos puntos. Pisamos una recta, pisamos la otra y nos da la distancia. Sirve para verificar todo el procedimiento que hicimos antes. Bien, vamos a hacer ahora algunos ejemplos. ¿Cuál es la distancia que hay del punto P a la recta x igual a 3? Fíjense, si yo dibujo, vamos a hacer un par de ejes coordenados. Tenemos el eje de las x, el eje de las y, y me están diciendo la distancia del punto 2, 5. 1, 2, este es nuestro 1, siempre pongan alguna referencia, con eso alcanza. Lo estaríamos viendo, 1, 2, 3, 4, 5. Este entonces es el punto P. Y la recta x igual a 3 es una paralela al eje que falta, al eje de las y, que pasa por el valor 3 de x. Esta que estoy dibujando en negro es la recta x igual a 3. Fíjense que en este caso es un caso particular muy sencillo, no hace ni falta hacer ningún cálculo, porque yo lo que quiero calcular es la distancia que hay de P a esa recta x igual a 3. Como es un caso particular, esta recta es paralela al eje de las x, directamente podemos decir que la distancia es ese valor, que como la abscisa de x era 2, la distancia que hay de 2 a 3 es 1. La distancia del punto P a la recta, llamémosla R, a la recta R es 1. Y se fue. Siempre no vamos a resolver con el dibujo, pero apóyense en el gráfico, porque en este caso particular es más sencillo sacarlo del gráfico que hacer todo el procedimiento. Vamos con este ejemplo. Otro ejemplo. ¿Cuál es la distancia entre el punto 1, 2 y esta recta? Esta recta, despejémosla, me queda que 2y es igual a menos x más 5, así que y es igual a menos 1 medio de x más 5 medios. Bien, siempre me apoyo en un dibujo. Eje de las y, eje x, a ver, necesito más 5 medios. En el eje de las x
tomando 1 a esa unidad. Y en el eje de las íes necesito hasta 5 medios. 1, 2 y media. Este es 5 medios y este es 2. Primero marquemos el punto 1, 2. El punto 1, 2. Ese es el punto P. Y la recta dice que es, subo 5 medios, ahí marco un punto, bajo 1 y corro 2. Así que bajo 1 y corro 2. Esta que estoy dibujando en rosa, fíjense, es la recta R. Bueno, pero ¿qué pasó? En el gráfico veo que el punto P pertenece a la recta. Veamos analíticamente si el punto P efectivamente pertenece a la recta, porque es lo que estoy viendo en el dibujo. Para ver si un punto pertenece a una recta, solamente tomamos las componentes del punto, que es x, y lo reemplazo en la fórmula de la recta a ver si verifica su ecuación. ¿Es cierto que 2 es igual a menos 1 medio por 1 más 5 medios? Sí, 2 es igual a menos 1 medio más 5 medios, que es 2. ¿Cómo verifica su ecuación? Entonces, el punto P pertenece a la recta R. Ahora, si el punto pertenece a la recta, ¿y qué puedo decir de su distancia? Esta distancia 0. Es como si yo dijera, mi casa está arriba de la ruta. ¿Cuál es la distancia de mi casa a la ruta? Si está arriba de la ruta, y nada, estoy directamente en la ruta. Entonces, la distancia que hay del punto a la recta es igual a 0. Bien, y por último,